bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro concepto que se llama concepto de aceleración. Al igual que con la velocidad, no voy a profundizar mucho en este tema. Nada más quiero que se comprenda bien qué significa eso de aceleración. Este tema igual se estudia más en otras ramas de la física, ya más a profundidad. Se ven todos los casos asociados, todos los tipos de aceleración y todo eso. A mí nada más me interesa lo básico porque es lo que vamos a ocupar más adelante. Entonces, ¿cómo definimos la aceleración? La aceleración básicamente, o sea, de la forma más básica, aceleración, incluso seguramente lo han escuchado con los carros cuando dicen métele más aceleración, pisa más el acelerador, así pues tiene algo que ver. La aceleración, les digo, de la forma más básica, se define como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo es muy importante porque todas las variaciones las producimos en función a esta cantidad. Ya ven, la velocidad pues era la variación de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es muy parecido a lo que nosotros habíamos visto. Por ejemplo, supongamos que un vehículo lleva una velocidad de 3 kilómetros cada hora, y esta velocidad la va a conservar durante una hora. Posteriormente, quiere decir que desde que inicia su trayecto hasta este punto, en el tiempo va a pasar una hora, pero va a llevar esa velocidad. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Continúa su trayecto, recorre otra hora y va a llevar la misma velocidad, 3 kilómetros sobre hora. Entonces, empezó aquí, pasó una hora y en toda esa hora siempre mantuvo la misma velocidad. Cuando ocurre esto de que durante un cierto tiempo lleva la misma velocidad, ahí estamos hablando de aceleración. Luego pasó otra hora y llevó esa misma velocidad. Y así podemos seguir. Vuelve a pasar otra hora y vuelve a llevar la misma velocidad. Entonces, si vamos sumando las cosas, veamos. Lleva esta velocidad en una hora. En la siguiente hora, la velocidad ahora serían 6 kilómetros por hora. La siguiente hora, ahora serían 9 kilómetros, porque iríamos sumando las velocidades. 3 más 3 más 3. Y por consiguiente se va sumando el tiempo. Entonces, por eso lo definimos así. La variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, vemos cuál es la velocidad que ese vehículo lleva durante un determinado tiempo. Y entonces, ese es a grandes rasgos el concepto. Ahora, cabe destacar que esto ocurre cuando este caso hablamos de una aceleración constante. Es decir, que no cambia, que siempre se mantiene lo mismo. Sin embargo, pues nosotros cuando vamos en un vehículo podemos ver que eso no siempre ocurre, porque vemos que un vehículo, pues dependiendo de cómo son las carreteras, las avenidas, a veces vemos como hasta como que se siente de que empieza a circular más rápido, luego después disminuye, se siente hasta como que el frenón y empieza a circular más lento. Luego a lo mejor viene una zona con tráfico y observamos que a veces casi ni se mueve, o incluso hay ocasiones en las que hay tanto tráfico que a veces nos quedamos ahí parados
5 o 10 minutos, o ya hay países más extremos, hasta 1 hora. Entonces, nosotros vamos a estudiar el caso en el que la aceleración es constante. Y también vamos a estudiar el caso en el que el vehículo siempre va en línea recta. El caso más básico de todos. Como les había dicho, ya en física pues se estudia a profundidad este concepto y ya tiene muchísimas más implicaciones. Nosotros nada más con estudiarlo lo más básico posible es más que suficiente para entender los temas posteriores. Ahora, así como existe una fórmula para calcular la velocidad, también existe una para calcular la aceleración. Y esa fórmula es A, la aceleración, es igual, si se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparando la velocidad con respecto al tiempo que va recorriendo. Entonces sería velocidad sobre tiempo. Esta es la fórmula que me permite calcular la aceleración lo más básico posible de un objeto. Y les digo, ya incluso en los cursos básicos, muy básicos de física, empiezan a ver otras fórmulas que incluye una velocidad inicial, una velocidad final, o que incluye también la caída libre. Por ejemplo, si yo dejo caer este plumón, ahora sí, es que los plumones ya querían llegar a este punto, por eso se caían. Vean, a final de cuentas, recorrió una distancia, llevó una cierta velocidad y por ende, pues llevó también una cierta aceleración. Entonces, ahí también hay otro fenómeno que se llama caída libre, en donde hay involucrada una aceleración. O también está el caso al revés. Por ejemplo, si yo aviento el plumón hacia arriba, en este caso lo dejé caer, pero si yo lo aviento hacia arriba, imaginen que siguió, pues ahí también ya lleva una aceleración. Y ahí se llama tiro vertical. ¿Por qué? Porque le estoy tirando, bueno, le estoy aventando hacia arriba de forma vertical, así. Entonces, como ven, la aceleración se aplica mucho en muchísimas cosas. También, por ejemplo, a esta cosa, vean el movimiento que va a hacer este plumón. Si yo lo aviento así, va a generar un arco. Vean. Entonces, a ese movimiento se le llama tiro parabólico, porque parece que forma una parábola, en donde empieza así y luego vuelve a bajar así. Entonces vean cómo este concepto de aceleración, y también el que habíamos visto anteriormente, velocidad, se aplica en muchísimas cosas, muchísimos conceptos. Sin embargo, aquí nada más lo estamos viendo lo más básico posible para entender algunos temas futuros. Ahora, también quiero que se den cuenta de algo. La velocidad y la aceleración, siempre le hablamos de objetos que están en movimiento. El ejemplo más claro, pues un carro. De hecho, todos los problemas que pudimos ver anteriormente con respecto a la velocidad, siempre eran vehículos en movimiento. Un tren, un barco, una bicicleta, un avión, un dron. O sea, casi nunca calculamos de objetos que están estáticos. Entonces más bien es una aclaración que va a ser importante esto para los siguientes videos. Ahora, ¿cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Son metros sobre segundo al cuadrado. Son las unidades básicas. Aunque algunos también manejan kilómetros sobre hora al cuadrado. Sin embargo, el concepto de aceleración, yo también lo acepto, es un poquito más difícil de comprender. Entonces, por esa razón, ahora no me voy a meter en esta unidad y voy a trabajar con la básica: metros sobre segundo al cuadrado. Por si no se acuerdan de las unidades, pues basta con que las obtengamos a partir de la ecuación. ¿Cuáles serían las unidades de la velocidad? Las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. Ahí está. Dividido entre tiempo.
cuáles son las unidades del tiempo, segundos. Si nosotros vemos las unidades como variables, ¿qué es lo que tenemos? La división, una fracción de dos variables entre una variable completa. Entonces tenemos una división de fracción, una fracción entre un valor entero. Para que podamos realizar correctamente la división, la parte que no es fracción la convertimos en fracción, le agregamos un 1 a la parte de abajo y de esa forma tengo una fracción arriba y una fracción abajo. Multiplico los valores como ya sé, primero los extremos, m por 1 me da m, y luego multiplico los centros, s por s me da s cuadrado, y entonces ya tengo las unidades. Precisamente de aquí, de este análisis, bueno, a este análisis que a veces hacemos, también ya se ve en física, pero pues no está de más que lo mencione, se le conoce como análisis de unidad. Y entonces, de ahí se obtiene precisamente que las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues esto es toda la teoría, la más básica con respecto a la aceleración, porque como les comento, este es un concepto, si la velocidad es un concepto un poquito más amplio, la aceleración todavía es mucho más amplio, y entonces pues, la verdad no me gusta como que dejar la aceleración así muy de forma explicada muy básica, porque como que no siento que el video sería completo, porque no explicaría lo que les había dicho, tiro vertical, o caída libre, o la aceleración cuando hay velocidad inicial, velocidad final, todo eso. Pero si me meto de lleno a la aceleración, pues entonces ya me estaría desviando de los temas de trigonometría. Van a ver como si estos temas de velocidad y aceleración se relacionan con trigonometría. De momento no los hemos visto. Bueno, no hemos visto la relación porque pues apenas estamos conociendo qué significa, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, a continuación pues vamos a ver igual una serie de problemas en donde podemos aplicar esta fórmula para calcular la aceleración de algunos objetos. Este es nuestro primer ejemplo. Pues bueno, si vamos a ver problemas de aceleración, hay que actualizarlos. Entonces ya los drones ya es algo muy básico. Por esa razón pues mejor los incluyo. Si un dron lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo, ¿qué aceleración es la que va a tener durante 10 segundos? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Veamos. Datos. Tenemos que escribir todos los datos que nos da nuestro problema y qué es lo que nos están pidiendo. Primero nos están dando la velocidad, que es de 30 metros sobre segundo. Luego, aquí habla de 10 segundos, eso sabemos que habla del tiempo. Y finalmente, ¿qué es lo que nos están preguntando? Por la aceleración de ese objeto, que no lo conocemos. Entonces, a partir de los datos, buscamos una expresión matemática que nos permita calcular lo que nos están pidiendo, y bueno, también una expresión matemática que relacione los datos que tenemos, que en este caso, ¿cuál es la expresión matemática que relaciona la aceleración? La velocidad del tiempo, pues la siguiente. En fórmula escribimos eso que nos queda. La fórmula es aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Como la aceleración es lo que tenemos, ya está despejado de la ecuación, pues ya podemos sustituir directamente los datos. En la sustitución, como hemos visto anteriormente, se recomienda sustituir los valores con todo y sus unidades, para que podamos también trabajar con las unidades. ¿Cuánto vale la velocidad? 30 metros sobre segundo. La línea de división dividido entre cuánto vale el tiempo, 10 segundos. Ahí está. Realizo las operaciones. Aceleración es igual. Primero divido los números. 30 entre 10 nos da 3.
luego divido las unidades, como así. Ya no me interesan los números, ahora las unidades como si fueran variables. Arriba tenemos una fracción, abajo tenemos una letra completa. Entonces vamos a convertir la fracción, le agregamos un 1 abajo. Y ahora sí dividimos las unidades. Sería, en una división de fracciones multiplicamos primero los extremos, es más abajo esta línea, m por 1 me da m, y luego multiplicamos los centros para el denominador, s por s me da s cuadrado. Y ya tengo el resultado. Entonces, como pudieron observar, este tipo de problemas son bastante simples. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa la aceleración? Como que cuesta un poquito de trabajo visualizar. Entonces vamos a dejar las unidades como las teníamos anteriormente. Aceleración es igual a 3. Y las unidades, las que teníamos aquí originalmente, era metros sobre segundo. Y abajo teníamos nada más segundos. Entonces, ¿qué significa nuestro resultado? Con esto ya va a quedar más claro qué es la aceleración. Que si consideramos que la velocidad de ese objeto va a ser constante, es decir, que no va a aumentar de repente para que vaya más rápido o que va a disminuir, esta aceleración lo que me está diciendo es lo siguiente. Imagínense que este es mi trayecto. La aceleración lo que me dice es que 3 metros sobre segundo es la velocidad que este dron lleva por cada segundo que pasa. Entonces, 3 metros sobre segundo es esa velocidad que lleva en un segundo. Pasa otro segundo y sigue llevando la misma velocidad. Como lleva la misma velocidad, pues no aumenta ni disminuye, o sea, no se va más rápido o más lento. Luego pasa otro segundo y en ese segundo que pasa el auto tiene la misma velocidad, 3 metros sobre segundo. Y así podemos seguir. Entonces, eso es a lo que se refiere esta aceleración. Que 3 metros sobre segundo es la velocidad que este auto va a llevar en cada segundo que va a transcurrir. Así es como podemos interpretar el resultado. Les digo, visto así como metros sobre segundo al cuadrado, cuesta un poquito de trabajo. Pero si nosotros lo analizamos desde las unidades que teníamos originalmente, ahora sí podemos comprender el concepto de aceleración. Y entonces esto ocurre cuando el auto pues siempre va circulando de la misma forma. Es decir, no se siente el cambio cuando empieza a ir más rápido o cuando de repente empieza a ir más lento. No, o sea, se siente que todo el tiempo está circulando igual, sin aumentar o disminuir. A eso se refiere la aceleración. Entonces, como ven, es bastante simple esto. Nada más es entender ese concepto de aceleración. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. De hecho, si se dan cuenta es casi lo mismo, nada más cambié unos pequeños datos, hasta dejé ahí subrayado. Si un tren tiene una velocidad de 300 metros sobre segundo, ¿qué aceleración tiene durante 0.5 minutos? Si se dan cuenta, aquí en el tiempo nos están dando, ya no nos hablan de segundos, nos dan minutos. Entonces, como ya les había dicho, cuando trabajamos con cantidades físicas, se puede manejar, o sea, ¿cómo se les puede decir? Está la opción de que se pueden trabajar las unidades así como está. Pero lo que se recomienda es que siempre se hagan las conversiones a las unidades básicas, para que así podamos entender de una mejor manera de qué se trata la aceleración. Es decir, yo no voy con la idea de no, nunca se puede por nada del mundo y no, jamás de los jamases se puede trabajar directamente minutos con esta velocidad. No, o sea, sí se puede, pero lo que se recomienda es que mejor todo se trabaje en las mismas unidades.
Así como por ejemplo, cuando teníamos área, volumen y todo eso, ¿qué era lo que hacíamos? Transformábamos las unidades para que todo fuera lo mismo. Si queríamos que todo estuviera en metros, todo lo transformábamos en metros. Si queríamos que todo estuviera en litros, todo lo transformábamos en litros. Pues lo mismo está ocurriendo aquí. De que se puede realizar la operación, se puede. Pero se recomienda que se realicen las conversiones para que todo lo podamos trabajar con unidades. Y de esa forma, ahora sí podamos simplificar las unidades. Entonces, escribimos los datos. La velocidad que están dando es de 300 metros sobre segundo. El tiempo que me están dando es este, 0.5 minutos. Que como todo está, siempre lo más fácil es transformar en metros y en segundos. Entonces, veamos. Y ahora, la aceleración, según el problema, pues es lo que nos están preguntando. La fórmula, ¿cuál sería? Una fórmula que me permita calcular la aceleración y que me relacione todos estos datos sería aceleración es igual a velocidad dividido entre tiempo. Entonces, luego en la sustitución, antes de sustituir, ¿qué es lo que voy a hacer? Este dato, que está en minutos, conviene que lo transformemos a segundos, puesto que son todas las unidades en las que vamos a estar trabajando esto. Entonces vamos a hacer la conversión. Como ya habíamos visto en el video tutorial anterior, se realiza una regla de 3 directa. Si se preguntaron por qué vimos conversión de unidades de tiempo hasta este momento, bueno, más bien, cuando vimos unidades de tiempo, ¿por qué vimos unidades de conversión de tiempo a segundo, a minuto, a hora? Y nunca lo volvimos a ocupar, pues precisamente porque iba a llegar un momento en el que íbamos a ocupar. De hecho, llega un punto en trigonometría en donde el tiempo, bueno, aquí si se han dado cuenta, las unidades más importantes han sido las de los ángulos. Independientemente si son en grados o radianes, lo más importante han sido los ángulos. También llega un momento en el que la importancia eran los metros, o bueno, centímetros, decímetros y todo eso. Va a llegar un momento dentro de las matemáticas, y lo vamos a empezar a ver en trigonometría, en donde el tiempo, que casi ya no lo habíamos tomado, pero lo vamos a empezar a tomar, va a ser también una de las unidades más importantes que se van a empezar a utilizar. Pero de las cantidades que se van a empezar a utilizar. Entonces, pues, no crean que nada más vimos el tiempo hace ya bastantes años, nada más porque sí. No, lo vimos porque precisamente en temas de matemáticas se empieza a ocupar. De hecho, ustedes recordarán que lo mencionamos cuando vimos la cuarta dimensión. Entonces, el tiempo poco a poco cada vez va a empezar a ser más importante. Ahora bien, pues vamos a hacer la conversión. Entonces, ¿a qué vamos a convertir? A segundos. Escribo la regla de equivalencia que me relaciona el elemento que tengo y al elemento que lo quiero convertir. Es decir, la relación que hay entre minutos y segundos. Entonces nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Ahí está. Ahora, lo que yo quiero convertir es esto. Entonces, como son minutos, lo escribo abajo de la cantidad correspondiente, de los minutos. ¿Y eso a cuánto equivale? Ahora lo que hacemos es multiplicar el número de abajo por el de arriba del otro lado, 0.5 por 60, y el resultado, ¿cuánto me da? 30. Aquí le pongo una X de por, y el resultado lo divido entre el otro valor de arriba. 30 entre 1 es igual a 30. Y el resultado de la división es el valor que va a ir aquí, para que haya 2 de un lado y 2 del otro lado. 2 de un lado de la flecha y 2 del otro lado de la flecha. 30 es. Ahí está. Y entonces, como está en el lugar, es que me adelanté, como está
en el lugar de los segundos, sus unidades también van a ser segundos. Entonces ya hemos transformado este tiempo a lo que queríamos, a segundos. ...30 segundos. Y ahora sí, ya puedo sustituir los datos en la fórmula. Aceleración es igual a velocidad, que cuánto es, 300 metros sobre segundo, dividido entre el tiempo, pero ya con las unidades correspondientes, 30 segundos. Y entonces realizo la operación. Primero divido los números, 300 entre 30, eso nos da a 10. Y ahora divido las unidades como si fueran variables. Entonces vemos que arriba tenemos una fracción y abajo tenemos una variable completa. La convertimos a fracción agregándole un 1 para obtener las unidades resultantes. Multiplico primero los extremos, m por 1 me da m, y luego multiplico los centros, s por s me da s cuadrado. Y entonces ya tengo las unidades de la aceleración. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sustituido los resultados como aquí? Entonces, vamos a sustituir los resultados así como nos los dieron, es decir, las unidades de metros sobre segundo y minutos. Entonces, A es igual a velocidad, que vale 300 metros sobre segundo, dividido entre el tiempo, que vale 0.5 minutos, 0.5 minutos. Se realiza de la misma forma. A es igual 300 por 5, dividido entre 0.5, eso nos da 600. Y ahora vamos con las unidades. Entonces, de la misma forma las trabajamos como variables. Cada unidad se trabaja como variable. Es decir, por ejemplo, m sería una variable de metro, s sería otra variable de segundo, minuto completo, así 1000 sería otra variable. Entonces a todo esto le voy a agregar un 1. Ahora, para multiplicar variables que tengo, sería metro por 1 me da metro. Y luego en la parte de abajo sería segundo por minuto, que daría minuto por segundo. Y a lo mejor alguna persona pensará, esta m con esta se cancela. No, porque son de unidades completamente diferentes. Esta m me representa metros y toda esta palabra junta me representa minutos. Como son unidades diferentes, no se puede eliminar. Solo se pueden eliminar aquellas unidades del mismo tipo. Y entonces vean cómo si pudimos calcular la aceleración sin realizar conversión de unidades. El problema es que cuesta, si se dieron cuenta, no podemos simplificar unidades. A diferencia, por ejemplo, de aquí, en donde sabemos qué significa. Sabemos que en cualquier cantidad, si vemos que tiene metros sobre segundo al cuadrado, automáticamente decimos, ah, se trata de aceleración. Pero aquí cuesta un poquito más de trabajo interpretar qué significan estas unidades. Entonces, es a lo que me refiero. Sí se puede calcular la aceleración con distintas unidades. Nada más que el único problema es que nos van a salir unidades todas raras que luego nos va a costar trabajo interpretar. En cambio, si todos lo trabajamos con las mismas unidades, nos van a dar unidades del mismo tipo que va a ser más fácil de interpretar. Entonces, es lo que yo les diga. No es que no se pueda realizar operaciones así directamente sustituyendo los datos. Sí se puede. Nada más que no se recomienda porque vamos a tener en las unidades cosas todas raras. Entonces, lo que
si se recomienda es que todos trabajemos en las mismas unidades para que al momento de obtener las unidades resultantes sea más fácil analizar esa cantidad. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema. Si un avión lleva una aceleración de 150 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué velocidad tendrá durante 5 segundos? Bueno, algo que seguramente habrán notado y que quizás se me pasó mencionarles es que las unidades, si se dan cuenta, las escribo entre corchetes. Antes no hacía eso. Cuando teníamos, por ejemplo, 3 metros. Y era porque pues todavía no sabíamos el concepto de variable y todo eso. Sin embargo, ahorita ya sabemos que también las letras se pueden utilizar en expresiones matemáticas. Entonces, hay ocasiones en las que la aceleración y la velocidad ya no está expresado así con un número, sino está expresado con una ecuación con variables. Por esa razón es que también les decía que no vamos a profundizar en todo eso. Nada más me interesa ahorita el concepto. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque con el corchete nosotros podemos diferenciar cuando se trata de variables y cuando se trata de unidades. Por ejemplo, supongamos que a lo mejor en la aceleración lo manejamos con ecuaciones. ¿Cómo sería 5x? La ecuación de la aceleración. Si yo pongo las unidades en corchete, ya sé que esta x me representa una variable y no una unidad de metros sobre segundo y todo eso. Si yo no le pongo corchete, pues yo podría pensar que el 5 está multiplicando a la x, que está multiplicando a la letra m, que está multiplicando a la letra s cuadrada. Entonces, por esa razón, cuando utilizo unidades, utilizo corchete para poder diferenciarlo de las variables. Ahora, para que no se confundan con este término de unidades, la forma más fácil de verlo es como el objeto del que estamos hablando. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo en los primeros problemas de suma veíamos cosas como tenemos 3 árboles, le sumamos 4 árboles, ¿cuánto nos da? Resultado, 7 árboles. Entonces, lo que hacíamos era escribir el número, y que los objetos nos representaba el número. Nos representaba árboles, borregos, perros, gatos y así. Pues algo similar está ocurriendo con las unidades. Simplemente nos está hablando de cuántos metros sobre segundo cuadrado hay. Nada más que en vez de utilizar la palabra árboles, utilizamos la unidad, pero es exactamente lo mismo. Les digo, igual en física ya hay toda una teoría acerca de las unidades que se ve más a profundidad. Entonces, datos. Primero sería la aceleración. En este caso se nos están dando la aceleración, que la tenemos de 150 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos el tiempo, aquí nos lo están dando, habla de segundos. Tiempo es igual a 5 segundos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La velocidad. Entonces, buscamos una fórmula que nos relacione estos 3 datos. Y es pues la que hemos visto de aceleración. Aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero ahora es la velocidad. Entonces, pues es lo que me están pidiendo. Entonces lo que hago es despejarlo de mi fórmula. Esta t que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Y me quedaría AT es igual a V. Voy a voltearlo. Tengo velocidad es igual a aceleración por tiempo. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ya que tengo la fórmula, voy a sustituir los datos. Velocidad, acá por si no me cabe, es igual a aceleración 150 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo.
segundos. Ahí está. Y realizo la multiplicación como si fuera multiplicación de monomios. Velocidad es igual, primero los números, 150 por 5, eso cuánto nos da, 15, 30, 45, 60, 75, 750. Luego las unidades como si fueran variables. Aquí tenemos en esta parte una fracción y aquí no. Para convertir la fracción le agregamos un 1 a la parte de abajo. Y ahora si multiplicamos numerador por numerador, metro por segundo me da metro por segundo. Y en la parte de abajo, segundo al cuadrado en el denominador por denominador, segundo al cuadrado por 1 me da segundo al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a simplificar aquello que se puede simplificar. Esta S con esta S, como nos representan la misma unidad, segundos, se pueden simplificar. Y entonces 750 unidades metro, S con S se cancelan. Bueno, esta S con esta se cancela y me queda finalmente segundos. Ese es el método abreviado, porque originalmente ¿cómo sería? ¿Cuál exponente tiene esa S? 1. ¿Cómo dividimos este entre este? Pues restamos los exponentes. Sería S, el exponente de arriba, 1, y al exponente de abajo le cambiamos el signo, menos 2, y esto me da S menos 1. Y entonces, como no queremos que el exponente sea negativo, ¿qué es lo que hacemos? Lo pasamos en la parte de abajo con su signo contrario, 1 sobre S a la 1. Por eso la S quedó al final en la parte de abajo. Esto pues ya lo habíamos visto anteriormente con leyes de los exponentes. Por esa razón lo estamos viendo. Entonces, como pueden observar, muchos conocimientos previos que ya habíamos visto anteriormente los estamos aplicando en problemas que son bastante sencillos. Por eso primero habíamos visto todo eso de leyes de exponentes, manipular letras y todo eso, y ya después vemos algunas aplicaciones. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Nada más fue cuestión de analizar qué es lo que teníamos, las unidades y todo eso. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema, que es muy parecido al anterior, nada más le cambié el vehículo. Si un auto lleva una aceleración de 100, déjenme borrar esto para que no haya confusiones, 100 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué velocidad tendrá durante 0.2 minutos? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Veamos. Datos. Nos están dando la aceleración, que es igual a 100 metros sobre segundo al cuadrado. Luego me están dando el tiempo, que este tiempo es 0.2 minutos. Tendríamos que transformarlo a segundos. Y lo que me están preguntando es la velocidad. ¿Se acuerdan que en todos los problemas desde que comenzamos les había dicho que siempre lo importante es saber qué nos piden? Y a partir de eso ya podemos determinar todo lo demás. Ya podemos relacionar ecuaciones, ya podemos saber qué ecuaciones vamos a ocupar. Y bueno, despejamos y todo. O sea, siempre la clave va a ser ver qué es lo que nos están pidiendo, ya que a partir de eso y de los datos que tenemos podemos obtener ecuaciones que nos van a permitir resolver y pues llegar precisamente a esto. Porque si no sabemos a lo que queremos llegar, pues no vamos a saber en realidad qué estamos haciendo, o vamos a estar resolviendo operaciones y así no vamos a tener ni idea hasta dónde queremos llegar. Entonces, la fórmula que me permite calcular la velocidad, que me relaciona todos estos datos, es aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Igual que con la velocidad, yo les sugiero que nada más aprendan esta fórmula y no se aprendan cada una de ellas, nada más aprendanse esta, vean qué es lo que les están pidiendo y despejenlo de la fórmula, y ya no habrá necesidad de aprenderse tantas y tantas y tantas ecuaciones.
Entonces, el tiempo que está aquí dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Nos queda así. Vamos a voltearlo nada más para que pues se vea mejor. Porque vean, ya tengo la expresión matemática que me va a permitir calcular la velocidad. Ahora ya nada más sería cuestión de sustituir los datos. Pero aquí el tiempo lo tenemos en minutos. Entonces vamos a hacer una conversión a segundos. Bueno, quiero llegar de minutos a segundos. Entonces escribo esa regla de equivalencia que relaciona estos dos datos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero convertir? Minutos. Entonces lo escribo abajo del dato correspondiente. 0.2 minutos. Y realizo la regla de 3 justo como yo ya sé. Multiplico el número de abajo por el de arriba del otro lado. Y entonces, ¿qué me queda? 0.2 por 60. Esto es igual a 12. Y el resultado lo divido entre el otro valor de arriba. 12 entre 1 es igual a 2. Y el resultado de esa división es el que va aquí, en el espacio que hace falta. Como está en el lugar de los segundos, sus unidades son segundos. Y entonces ya hemos transformado estos minutos a segundos. Y ahora, como ya tenemos todo trabajando en las mismas unidades, entonces ya podemos ahora sí sustituir la operación. Velocidad es igual a aceleración, que es este valor, 100 metros por segundo al cuadrado, por tiempo, pero el tiempo en segundos para que todas las unidades sean iguales. 12 segundos. Ahí está. Y realizamos la multiplicación justo como ya sabemos. 11 por 12 nos da, 100 por 12 nos da 1200. Multiplicamos ahora las unidades. Tenemos esta fracción y en esta nada más tenemos una variable. La convertimos a fracción y entonces realizamos la multiplicación. Numerador por numerador nos da, bueno, m por s lo dejamos así, m por s, metros por segundo. En la parte de abajo, segundo al cuadrado por 1 me da segundo al cuadrado. Y la velocidad es igual a 1200. Esta S la cancelo con este exponente. Ya vimos el porqué, ya el procedimiento más lento. Y las unidades finales que nos quedan son metros sobre segundo. Y coincide con lo que tenemos aquí. Sí, esa es la forma de ver que el resultado es correcto. Las unidades que me resulten deben ser las mismas de esta cantidad. ¿Cuáles son las unidades que habíamos visto que tiene la velocidad? Metros sobre segundo. Entonces, ¿cuáles me resultaron? Pues las de metros sobre segundo. A eso, como les había comentado en videos anteriores, se le dice dimensionalmente consistente. Es decir, que cuando nosotros realizamos las operaciones de las unidades, nos deben salir las mismas que de esta cantidad. Entonces, como pueden observar, fue exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, pero ahora con conversión de unidades. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Si una moto tiene una aceleración de 70 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad de 700 metros sobre segundo, ¿cuál es el tiempo asociado? Me dio risa porque pongo cosas todas bien raras. O sea, en los ejemplos que he puesto, hasta parece que una motocicleta es más rápida que un avión. Pero bueno, el chiste es que se entiende qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Vemos los datos que tenemos. Tenemos aceleración, es de 70 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos una velocidad de 700 metros sobre segundo. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? El tiempo. Entonces, buscamos del
dentro de todas nuestras expresiones matemáticas, una que no relacione estos tres datos. Y veamos cuál sería. Sería pues la misma de siempre. Aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Ahora, seguramente cuando vimos primero cuando vimos ¿de qué nos sirve aprender a despejar una expresión, una variable? Bueno, sí, acepto que las expresiones matemáticas que nos ponían en álgebra eran muy complicadas, pero pues gracias a eso vemos aquí ya una aplicación del despeje. Cuando nosotros queremos despejar algún término de una fórmula que queremos calcular. A final de cuentas, una fórmula es una expresión algebraica que nos representa algo. En este caso, pues nos representa la relación de la aceleración con la velocidad y el tiempo. Y seguramente también cuando vimos cálculos de área, volúmenes y todo eso, se preguntaron, ¿y eso para qué nos sirve? De que a partir de la fórmula despejemos el dato que queremos. Pues aquí está precisamente la aplicación. Entonces vean, o sea, todos los videos llevan una secuencia y se explica el porqué. El problema es que a veces cuando estamos viendo un tema no sabemos ni por qué, para qué lo vemos, sino que ya vemos su aplicación ya más adelante. Por ejemplo, eso de las leyes de los exponentes, ¿para qué lo vemos? Nunca supimos hasta no sé cuántos videos después. Y lo mismo aquí, los conceptos de álgebra, los conceptos de fórmula, los conceptos de despeje de los datos, los conceptos de variable. Vean cómo las unidades las estamos trabajando como variables. Y, o sea, después de no sé cuántos videos, hasta apenas estamos viendo la aplicación de eso. Y bueno, pues por eso no se desesperen. Seguramente dirán que tiene que ver la velocidad y la aceleración con trigonometría. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, sé que constantemente les digo más adelante, pero no se preocupen, va a ser luego, o sea, no vamos a esperar 100 videos para saber, la aceleración se aplica, no, va a ser dentro de 1 o 2 videos, cuando mucho. Entonces, ya después de todo esto, pues ahora sí, vamos a calcular. ¿Qué nos piden? El tiempo. Vamos a despejarlo de la fórmula. Está aquí, está como denominador, lo pasamos del otro lado multiplicando. A por T es igual a B. Todavía no consigo despejar lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué le estorba? Está multiplicando, paso del otro lado dividiendo. ¿Qué me queda? T es igual a B, V sobre A. Y ahora sí, ya puedo yo calcular. Ya tengo el tiempo, entonces ya puedo sustituir los datos directamente. Entonces, tiempo es igual a velocidad, que vale 700 metros sobre segundo, dividido entre la aceleración, que son 70 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Y entonces realizo la operación como yo ya sé. T es igual, primero la parte numérica, 700 entre 70, nos da 10. Y ahora vamos con las unidades, que en este caso es más fácil trabajarlas porque tanto arriba como abajo tenemos fracción. ¿Cómo hacemos la división de fracciones? Primero multiplicamos los extremos, metro por segundo al cuadrado, me da esto, metro por segundo al cuadrado. Luego, segundo por metro, multiplicamos los centros en la parte de abajo. Segundo por metro me da metro sobre segundo. Y ahora sí, vamos cancelando unidades. Esto es igual a 10. Metro, M con M se van porque nos representa la misma unidad. Metro con metro. Y S con S, que me representa la misma unidad. Segundo, se puede cancelar. Entonces este 2 con este se cancela. Y finalmente me queda segundo. Y vean, la unidad resultante si es la unidad de esta cantidad, tiempo. Habíamos visto que el tiempo se mide en segundos. Y entonces ya tenemos el resultado. Como pueden observar, fue bastante simple. Ahora, bueno, a lo mejor aquí me fui muy rápido en los segundos, porque igual aplicamos leyes de los exponentes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Segundo al cuadrado sobre segundo. Al dividir la misma variable, ¿qué es lo que hacemos?
pues jugamos con los exponentes. ¿Cómo quedaría? Escribimos la misma variable una vez y juntamos los exponentes. El de arriba con el de abajo de signo contrario. Si no tiene exponente, acordémonos que se considera que es 1. Y esto es igual, S, 2 menos 1, nos da 1. Y por esa razón me quedo al final S. Nada más que directamente cancelé este 2 con esta S. Como pueden observar, fue exactamente lo mismo que en los ejemplos anteriores. Nada más que ahora nos pedían calcular el tiempo. Vamos con un último ejemplo. Bueno, el mismo ejemplo, nada más que seguro le voy a cambiar unos datos para pues reforzar todo esto. Este es nuestro último ejemplo. Si un gato tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿cuál es el tiempo asociado? Les digo que me da risa todas las cosas raras que salen. O sea, un gato que es igual de rápido o más rápido que un carro o un dron. Pero bueno, vamos a suponer que el gato estaba dormido y que de repente se despertó y le dio de esos ataques de locura que empieza a correr por todos lados. Entonces queremos saber, pues sabemos que tiene una aceleración, sabemos que tiene una velocidad, queremos saber cuál es el tiempo que le va a durar esa locura. Entonces hacemos exactamente lo mismo, escribimos todos los datos asociados. La aceleración es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nos está diciendo el problema. La velocidad es igual, aquí nos está diciendo 5 metros sobre segundo. Y el tiempo, pues, es lo que nos están preguntando. Entonces, la fórmula que nos relaciona estos tres datos es: aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando por el tiempo? Vamos a despejarlo de aquí. Como está en el denominador, lo pasamos del otro lado multiplicando. Entonces tenemos esto. Entonces lo que está despejado, entonces vamos a deshacernos de esta A. Está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, nos queda esto. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos tiempo, que es lo que nos están pidiendo. Vamos a sustituir directamente los datos. En este caso no tenemos que hacer una conversión de unidades porque todo está igual. Metros, segundos, todo está igual. Entonces sustituimos directamente. Tiempo es igual a velocidad, que es de 5 metros sobre segundo, dividido entre, según la fórmula de la aceleración, cambiamos la aceleración por este dato, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, en todos los problemas es lo mismo, simplemente cambiamos esa letra por la cantidad que nos representa y solito vamos resolviendo el ejercicio. Entonces, T es igual, dividimos los números, 5 entre 10 nos da 0.5 y luego vamos con las unidades. Tenemos una división de unidades, lo tratamos como letras. Multiplicamos primero los extremos y es metro por segundo al cuadrado. Y luego para el denominador multiplicamos los centros, segundo por metro es igual a metro por segundo. Ahí está. Y vamos simplificando, tiempo es igual a 0.5. La M con la M se cancelan y esta S con esta S se simplifican y me da como resultado S. Y entonces tenemos que el tiempo que duró ese gato con su locura, con su loquera, nada más fue de 0.5 segundos. Es de esas veces en que el gato se vuelve loco y luego otra vez se cae a dormir. Entonces, como pueden observar, es bastante simple. Les digo, este es el concepto más básico de aceleración, porque, o sea, ya tiene muchísimas otras cosas. Y bueno, también, en este caso, estamos considerando que la aceleración se cumple y que el camino que vamos a recorrer siempre va a ser recto. Entonces, a este movimiento se le conoce como movimiento uniforme acelerado. Es decir, que el objeto pues sí va a estarse moviendo, que todo ese trayecto va a ser uniforme, es decir, que siempre se va a conservar lo mismo, las mismas, la misma velocidad, el mismo tiempo, la misma aceleración, todo se va a conservar igual, y la aceleración
va a ser igual en todo momento. Entonces, a ese tipo de movimiento nos estamos refiriendo. Porque, pues ya sabemos que en la realidad eso no ocurre así. A veces el carro va más rápido, de repente se frena, luego otra vez más rápido, luego hasta se detiene por el tráfico. Y bueno, ya se estudian en física todos esos casos. Este es el ideal, así el bonito, el que todos esperaríamos, donde la aceleración siempre permanece constante en todo momento. No cambia, no se siente ese como frenón cuando el auto va frenando, o que se siente así como de repente empieza a avanzar más rápido. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Si un barco tiene una aceleración de 300 metros por segundo al cuadrado y una velocidad de 3000 metros por segundo, ¿cuál es el tiempo asociado? Y luego, un robot tiene una velocidad de 300 metros por segundo durante 15 minutos. ¿Cuál es su aceleración? Ahora, otra cosa que se me olvidó decirles es que, como ya hemos visto, la aceleración está presente en muchísimos fenómenos. Por ejemplo, el tiro parabólico, la caída libre o el tiro vertical, así. Para cada uno de esos casos existe una fórmula de aceleración. Entonces, a veces, cuando nosotros trabajamos con la aceleración, no sabemos qué fórmula utilizar. Para que sepan qué fórmula utilizar, lo importante pues es escribir los datos. A partir de los datos que les está dando el problema, ustedes ya pueden identificar de qué tipo de movimiento se trata. Y entonces, ya con los datos pueden saber de todas las fórmulas que existen, cuál pueden utilizar. En este caso, pues nada más vimos una, porque como yo les había comentado, nada más me interesa que se conozca el concepto de aceleración. Pero ya aquellos que a lo mejor también ya llevan curso de física y siempre se han preguntado ¿cuál fórmula ocupo? O sea, vean así como lo hicimos, vean los datos. Y a partir de los datos, identifiquen qué tipo de movimiento se trata. Y ya dependiendo del movimiento, utilicen la fórmula que relacione los datos que tienen. Y ya con eso van a saber cuál fórmula van a ocupar. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.